Bueno, segunda parte de la clase número 18 de macroeconomía. A ver, ponemos en pantalla el apunte de vuelta. Estamos entonces explicando qué es la inflación por puja en la distribución del ingreso. Algo que estudiaron especialmente los pensadores económicos de la corriente estructuralista latinoamericana. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, yo acá estuve escribiendo con color lo que recién estaba haciendo en borrador. Por ejemplo, no tiene que ser siempre así, pero que generalmente empieza así. Los trabajadores sindicalizados, porque si no, no se lograría nada, logran un incremento del salario real, ¿m? Que incluso puede ir por encima de los incrementos de productividad. Entonces, automáticamente los empresarios que conforman oligopolios, especialmente los que tienen ese poder de ponerse de acuerdo para trasladar los incrementos de precios, como los supermercados o las grandes empresas alimenticias del país, trasladan automáticamente ese aumento de precios y a veces trasladan el aumento de precios por encima del incremento del costo salarial para recuperar, y atención a esto, que en la parte anterior, no, a propósito, no había tiempo, no lo dije específicamente. ¿Qué es lo que quieren recuperar? La disminución que se les produce en el margen unitario de ganancia. Vos suponete que el empresario, por cada paquete de azúcar que vendía a 80 pesos, ganaba 30. Ganaba 30 por cada paquete de azúcar. Y por el incremento salarial que se le otorga a los empleados, a los obreros, ese incremento salarial real por encima de la inflación, entonces hacen sus cálculos de la ganancia total dividido por el número de unidades que vendían hasta el momento, y resulta que ven que la ganancia se les reduce a 29 pesos. Se horrorizan, chicos. Así funcionan los supermercados, no quieren perder un peso. Se les redujo el margen de ganancia, el margen unitario de ganancia, de 30 a 29 pesos, o si quieren poner a 26, no importa, lo que sea. Entonces, automáticamente la reacción de los empresarios es recuperar esos 4 pesos aumentando el precio final del producto. Y por las dudas, poner un precio que si antes ganaban 30, ahora ganen 32. Por las dudas de que haya después algún otro incremento en los costos. Lo que no se dan cuenta a los empresarios, o se dan cuenta pero no lo quieren aplicar, es que esta reducción que es real, de 30 pesos por ahí pasaron a ganar 26 pesos por cada unidad vendida, la podrían recuperar no incrementando los precios, sino vendiéndole más unidades a la población. Una población que hasta el momento podía comprar a lo mejor 1 millón de unidades de paquetes de azúcar hasta ese momento, y que gracias a ese incremento salarial que lograron los obreros, aumenta su consumo a 1.300.000, sobre todo en los productos que tienen una reacción inmediata de que ante un aumento en el ingreso del consumidor se genera un aumento en la demanda. Entonces, aunque el margen unitario de ganancia sea menor, probablemente, no hice la cuenta, probablemente multiplicando 1 millón de unidades por 30 pesos y multiplicando 1.300.000 unidades por 26 pesos, a lo mejor ahora ganan más. Depende del incremento que haya en la demanda. Entonces, lo que dice el estructuralismo es, en lugar de incrementar los precios para recuperar esa disminución en el margen unitario de ganancia que se les produce por el incremento salarial, deberían no incrementar los precios y recuperar la ganancia total vendiendo más unidades. Pero la reacción de los empresarios, especialmente en Argentina, suele ser
recuperar la disminución del margen unitario de ganancia, no por rotación, como puse acá abajo, que sería vender más unidades, sino por incremento en los precios. Entonces, les leo lo que dice el apunte para ver si se va entendiendo esto de en qué consiste la puja distributiva. Dice, empiezo acá. El costo de la mano de obra es solo una parte del costo de producción. Sin embargo, los empresarios, cuando se encuentran en una situación oligopólica, pueden imponer un incremento de precios por encima del incremento de sus costos. Y así se desata la puja distributiva entre trabajadores y empresarios. La causa está en que los empresarios no se conforman con recuperar por rotación o incremento en el número de unidades vendidas. Remarco eso, los empresarios no se conforman con recuperar por rotación o incremento en las unidades vendidas la disminución en el margen unitario de ganancias, y entonces trasladan al costo unitario el incremento en el costo salarial. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, otro párrafo para subrayar. Mientras que para los monetaristas, todo incremento de M, es decir, de la oferta monetaria, es la causa del incremento de P, es decir, de la inflación. Reitero, mientras que para los monetaristas, todo incremento de M, oferta monetaria, es la causa que incrementa los precios, para los estructuralistas, la causa de la inflación no está en la emisión de dinero, está en los costos y en la puja distributiva. Primero empieza con una inflación de costos. Podría ser no de costo salarial, sino de costo de aumento de la materia prima también. Empieza con una inflación de costos y luego se desata una puja distributiva porque los trabajadores, lógicamente, si hay un aumento en los precios, quieren recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, pero los empresarios que conforman oligopolios logran trasladar a los precios el incremento salarial y aún más. Entonces, ojo con lo que viene, que es un concepto nuevo. Si los estructuralistas tienen razón, para mí la tienen. ¿Ibas a preguntar algo? Digo, si se entendió lo anterior, de que para el estructuralismo la causa principal de la inflación empieza como una inflación de costos y luego desata una puja distributiva, porque el empresario quiere recuperar sí o sí eso que recibió el trabajador y se lo termina quitando. Entonces los precios terminaron aumentando como consecuencia del incremento de costos y de la puja distributiva. Tengamos en cuenta que si los empresarios no fueran oligopólicos, no tendrían ese poder de trasladar automáticamente los costos al incremento de los precios. Y tendrían que resignar un poquito de margen unitario de ganancia. Acá en el medio también está el problema del oligopolio. Es un elemento más que hay que sumarle al tema. Pero voy a lo que dicen los últimos dos renglones. Una vez que ya se produjo la inflación, que en este caso no la produjo el gobierno, porque los monetaristas dicen la culpa siempre la tiene el gobierno por emisión de dinero. No, acá se desató una inflación por un tema de costos y de puja distributiva, por una actitud de los empresarios. Entonces, ¿el gobierno qué hace? ¿Cómo responde en principio? A ver, si los precios ya aumentaron, no es que van a aumentar porque se emita dinero, si los precios ya aumentaron por la puja distributiva, el Banco Central tiene dos alternativas, chicos, atención. O deja la oferta monetaria constante, es decir, que como los precios ya aumentaron, si la oferta monetaria continúa constante, la oferta monetaria nominal,
se produce una contracción real de la oferta monetaria y vamos a poder consumir menos, porque la misma cantidad de dinero en la calle con los precios aumentados implican una baja en el consumo. O el Banco Central toma esta decisión, de que ante un incremento en los precios, el Banco Central no incremente la oferta monetaria, decisión que se tomaba en el gobierno de Macri. O el Banco Central convalida, como dice el apunte, ese aumento. No es que lo produce el Banco Central a la inflación, lo convalida, lo acepta. Bueno, ya se produjo el aumento de precios. No le puedo por decreto hacer a los empresarios que bajen los precios. Lo hemos intentado muchas veces en la historia y falló. Los precios ya se incrementaron. Entonces yo como Banco Central digo, voy a tener que emitir más dinero para que las personas puedan seguir comprando la misma cantidad de bienes y servicios, pero ahora a un precio más alto. Entonces, esto último, cuando el Banco Central decide emitir dinero para que haya más dinero para poder comprar esos mismos bienes a un precio más alto, no es que el Banco Central está generando la inflación por emitir dinero, sino que el Banco Central simplemente está aceptando, está convalidando el aumento de precios que ya se produjo, incrementando luego la oferta monetaria. Entonces, digo esto y por favor los escucho si hay algún comentario o alguna duda. Se dice que para el estructuralismo la relación de causalidad, cuál es la causa y cuál es la consecuencia, es al revés que para los monetaristas. Mientras que para los monetaristas, todo incremento en los precios está causado por un incremento en la oferta monetaria. Esperen que lo voy a poner con letra más grandota. Para los monetaristas, todo incremento de M genera un incremento de P. Todo incremento en la oferta monetaria o en la emisión de dinero genera automáticamente un incremento de los precios. Y por lo tanto, como dijimos antes, la causa del aumento de los precios está solamente en el aumento de la emisión de dinero. Bueno, para los estructuralistas es al revés. Primero los precios aumentan por un problema de inflación de costos, de inflación inercial, por un problema de inflación por puja en la distribución del ingreso. Y como consecuencia de ese aumento en los precios, es que el Banco Central termina emitiendo más dinero, porque si no, se produciría una retracción, una contracción real en la oferta monetaria que llevaría a una disminución del consumo. Pero fíjense, chicos, qué opuestas que son las ideas. Para el monetarismo, todo incremento de M genera un aumento de P. El aumento de M es la causa y el incremento de P es la consecuencia. Para el estructuralismo, el incremento de P es la causa que termina como consecuencia haciendo que el Banco Central tenga que emitir más dinero. ¿Preguntas hasta ahí? No tenemos que coincidir todos en las ideas. Lo importante es entender el razonamiento de unos y de otros. Ustedes saben en qué posición me ubico yo. Para nada coincido con los monetaristas. Pero son ideas que no están cerradas. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. Y eso es lo interesante de la economía. Bien, voy a borrar esto que seguramente ya lo copiaron. Voy a cortarlo para que quede el texto como lo tienen ustedes. Y voy a leer una vez más este parrafito que es muy importante para que me digan si queda alguna duda, si hay algo que no se entiende. Entonces dice, para los monetaristas todo incremento de M es la causa de que se incremente P. En cambio, para los estructuralistas, la causa de la inflación está en los costos y en la puja distributiva. Y luego,
de que los precios se incrementaron, el Banco Central convalida dicho aumento aumentando M. Entonces, para el estructuralismo, el aumento de M no es la causa, sino que es la consecuencia del incremento de P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Hay un texto que no lo vamos a analizar completo. Me gustaría que lo lean ustedes y que si hay algo que no se entiende me lo pregunten en la próxima clase. De Alfredo Zayat, que es un excelente economista heterodoxo y estructuralista, que escribe en página 12 y también está en C5N, que escribió ya en el 2013 un artículo que se llama Puja Distributiva. Les quiero leer solamente dos partecitas. Una primera partecita donde él empieza burlándose de los monetaristas, pero me gusta la manera en que lo redacta, porque ese discurso de los monetaristas entra mucho en la gente y afecta mucho al sentido común de los que no estudian economía. Es como que es fácil convencerlos de que toda emisión de dinero genera inflación. El primer párrafo, les anticipo, porque si no, no se va a entender bien lo que voy a leer, empieza burlándose, entre comillas, de la teoría monetarista. Y después hay un párrafito que define lo que es puja distributiva. Empieza diciendo Alfredo Zayat, los precios de los bienes y servicios suben porque la emisión monetaria es elevada. Él no lo cree eso, se está burlando. Los precios de los bienes y servicios suben porque la emisión monetaria es elevada. La cotización del dólar en el circuito marginal aumenta porque hay muchos pesos en el mercado. El consumo de bienes durables se incrementa porque la gente no sabe qué hacer con los pesos que le sobran. Las expectativas de los actores económicos son negativas porque la expansión monetaria disimula desequilibrios de las principales variables, en principal el déficit fiscal por el alza del gasto público. Casi todo lo que sucede en la economía, todos los males de la economía, tienen su origen en la emisión del dinero y por lo tanto el principal y el único responsable es el Banco Central y las políticas populistas que influyen sobre sus decisiones. Y entonces dice Alfredo Zayat, está bien ganada así la definición de teoría monetarista. La cantidad circulante es el determinante fundamental para evaluar la tendencia de la economía y para proponer medidas tras el objetivo de alcanzar el equilibrio. Es una corriente analítica de larga tradición en la historia del pensamiento económico, adquiriendo mucha influencia, en especial a partir de la década del 70, una posición hegemónica cuando resurge el neoliberalismo. Ese amplio dominio en el debate público está reflejado en analistas legos, analistas que en el fondo no saben mucho, y un sector de la población que repite sus postulados como si fueran verdades absolutas. Por ese motivo, son expuestas como si fueran parte de la única teoría válida, anulando cualquier otra alternativa. Tiene la virtud del mensaje superficial. Mucho dinero en efectivo en el mercado es negativo y poco dinero es positivo. Es un mensaje superficial que no tiene realmente una demostración que por lo menos a mí me pueda convencer. Y después, en la última parte del artículo, Alfredo Zayat dice algo que les va a sonar conocido porque yo me lo copié en el párrafo anterior para definir lo que es la puja distributiva. Dice, les leo lo que les subrayé. ¿Qué es la puja distributiva?, se pregunta Alfredo Zayat. Y dice, el conflicto surge cuando las firmas, o sea, las empresas, trasladan a los precios el incremento de sus costos porque no les alcanza o no se conforman con el hecho de poder recuperar por rotación, es decir, por cantidades vendidas, lo que pierden en la tasa de ganancia, caída efectiva del margen unitario de ganancia. En esta causa de la inflación, que está perfectamente explicada por Alfredo Zayat, no tiene nada que ver como causa la emisión del dinero.
Así que no repitamos más que la única causa de la inflación es la emisión de dinero. Tenemos tiempo para preguntas y explicar el cuadrito de monetarismo versus estructuralismo. Así cerramos el tema de la inflación. Preguntas, chicos. Miren que si no me preguntan rápido, yo sigo. Bueno, si les surge alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. Tienen a continuación un texto que una partecita redacté yo, pero en gran parte me lo copié del texto de Samuelson, que era el libro que íbamos a usar para esta materia, y que compara, Samuelson hace una comparación entre las principales, es un resumen muy sintético, una comparación entre las principales ideas del estructuralismo latinoamericano como corriente de pensamiento económico heterodoxa y propia de Latinoamérica, versus el monetarismo que, como dijimos, forma parte del liberalismo económico. Hay todo un texto que no lo salteen, léanlo, y si hay alguna duda después me lo preguntan. Yo voy a explicarles, a ampliar un poquitito los términos que están en el cuadrito de abajo. Fíjense que están resumidas las ideas del monetarismo y del estructuralismo en cuanto a 7 aspectos. ¿Cuáles son las causas de la inflación para cada uno? ¿Cómo debe ser la política monetaria para el monetarismo y para el estructuralismo? ¿Cómo debe funcionar el Banco Central para uno y para el otro? ¿Cómo debe ser la política cambiaria? ¿Cómo se debe manejar el mercado de capitales? ¿Cuál es el rol del Estado y de la política fiscal? Y un poco esto resume y cierra también todo lo que estuvimos viendo durante el año. Cuando llegamos a este tema me pongo nostálgico, porque es también un poco el cierre de la materia, aunque nos queda un último tema para el miércoles que viene, que es el tema del desempleo. Causas de la inflación para el monetarismo. ¿Hace falta que lo digamos? ¿Cuál es la única causa de la inflación para los monetaristas? El exceso de oferta monetaria. Exacto. También me permite decir el exceso en la emisión de dinero, las políticas monetarias expansivas, el exceso de oferta monetaria. Esta es la única causa de la inflación para los monetaristas y recuerden que ellos, ahí podríamos agregar toda la teoría cuantitativa del dinero en ese cuadrito. Ellos lo demuestran a través de la teoría cuantitativa del dinero. En cambio, para el estructuralismo, las causas de la inflación están en la inflación inercial o de expectativas, en la estructura productiva rígida. Estructura productiva rígida se refiere a, recuerden que Keynes dice, un incremento en la oferta monetaria podría no generar aumento de precios y sí generar aumento en la producción. ¿Recuerdan? Para Keynes. Si la estructura productiva es rígida y los empresarios no están dispuestos a aumentar la producción, entonces, claro, el aumento en la oferta monetaria se termina volcando a un incremento de precios. Por eso dicen los estructuralistas que la estructura productiva rígida, y yo agregaría una palabra más ahí, y la estructura productiva oligopólica, también son causas de la inflación. Ahí está, dice oligopolios. Y puja distributiva. Ese sería el resumen de las causas de la inflación para el estructuralismo. Chicos, sin leer el cuadrito, ¿cómo tiene que ser la política monetaria para los monetaristas? ¿Expansiva o restrictiva? Restrictiva. Correcto. Correcto. Dice la principal política, es más, es la principal política económica para ellos. El gobierno no tendría que hacer política fiscal porque casi no tendría que haber gasto público para los monetaristas.
Están en desacuerdo con que exista la salud pública, la educación pública y todo lo público. Lo único que tiene que haber es militares y policía para controlar a la población. Entonces, la política tiene que tender a la estabilización de los precios por medio de políticas monetarias restrictivas. Porque para los monetaristas el principal problema que puede haber en una economía es la inflación. El principal problema que puede haber en una economía no es el desempleo o la pobreza. Para ellos, y de lo que más se ocupan, es de la inflación. Para el estructuralismo, dice que la política monetaria restrictiva no sirve para bajar la inflación porque el incremento de la oferta monetaria es una consecuencia de la inflación y no la causa de la inflación. O sea, son muy opuestas, no se parecen en nada ambas teorías. Sigamos, si no me preguntan nada. ¿Cómo tiene que ser el Banco Central para los monetaristas? Autónomo e independiente. No tiene que estar subordinado a las decisiones del presidente de la Nación ni del ministro de Economía. Tiene que ser bien independiente y que el Banco Central conduzca esas políticas monetarias restrictivas para que no haya exceso en la emisión de dinero. En Argentina, nunca el Banco Central fue realmente independiente. Y yo creo que está bien que el Banco Central esté subordinado a la política económica del presidente de la Nación, porque si no ocurre como en Estados Unidos, que el presidente de la Nación tiene que hacer una política fiscal, pero para la emisión de dinero depende de las decisiones del Banco Central sobre el cual no tiene influencia. Entonces, para el estructuralismo, el Banco Central tiene que estar coordinado con la política económica del gobierno. Es una entidad jurídicamente independiente. De hecho, vimos que cuando el Banco Central emite dinero y se lo presta al gobierno, el gobierno le tiene que reconocer un título público y que en algún momento se lo tendría que devolver. O sea, hay una independencia relativa entre el Banco Central y el Ministerio de Economía en Argentina, pero no es independiente y no creo que deba ser. Sigamos. Política cambiaria. Para el monetarismo el tipo de cambio tiene que ser totalmente libre. Si la gente quiere comprar muchos dólares, que los compre y que el peso se vaya a 250 la cotización. Total, después, con una política monetaria restrictiva y matando de hambre a la gente, dominamos la inflación, según ellos. Para el estructuralismo, el tipo de cambio tiene que ser administrado, con flotación sucia. Esto estaba en un apunte que también entra al parcial sobre cuando vimos tipo de cambio real y nominal, que los sistemas cambiarios pueden ser fijos, como en la época de Menem, cuando un dólar era igual a un peso por ley. Por ley. Eso se llama tipo de cambio fijo, establecido por el Banco Central. Pero casi no existe y es un gran problema, porque si vos querés ir a comprar dólares siempre a un peso, el Banco Central gasta de sus reservas. Y por eso el endeudamiento externo de la época de Menem. Eso es un tipo de cambio fijo. Y si no, el otro sistema es el tipo de cambio variable. Pero dentro del tipo de cambio variable, como el que tenemos nosotros y tienen todos los países del mundo, o sea que la cotización de la moneda extranjera puede ir variando todos los días, tipo de cambio variable, existe el que es totalmente libre, queda librado al mercado, como proponen los monetaristas, o el que está administrado por el Banco Central. O sea, hay una intervención todos los días del Banco Central comprando o vendiendo dólares, imponiendo restricciones, que hace que esa flotación, esa variabilidad de la cotización, en realidad no sea limpia, sea sucia. Se llama sucia no porque sea ilegal, se llama flotación sucia porque la cotización de la moneda extranjera y el tipo de cambio está intervenida por el Banco Central de ese país, está administrada por el Banco Central de ese país. Mercado de capitales para los monetaristas.
Libertad absoluta de entrada y salida de capitales sin ningún control. Esto ocurrió en la época de Macri. Y así fue que cuando los capitales que entraron salieron, nos quedamos sin dólares y tuvo que pedirle al Fondo Monetario Internacional. Entonces el estructuralismo propone regulaciones a las entradas y salidas de capitales, que entren capitales para la producción y no para la especulación, y que cuando quieran retirar los dólares que invirtieron en el país, no lo puedan hacer de golpe, que tengan que cumplir con regulaciones del Banco Central. ¿Se entiende hasta ahí? Dos últimos puntos entonces. ¿Cuál es el rol del Estado y cuál debe ser la política fiscal para unos y otros? Para el monetarismo, el rol del Estado debe ser pasivo, no debe intervenir en la actividad privada, el Estado no debe tener empresas y el Estado no debe intervenir en la actividad de las empresas privadas. En cambio, para el estructuralismo, no es que el Estado tenga que estatizar todo, no, simplemente dice que el Estado tiene que ser activo, coordinador de las relaciones entre las empresas, el sector público y el mercado internacional. No está hablando de una estatización total, que a veces yo pienso que ese sería el remedio, pero el estructuralismo no propone una estatización total de la economía, para nada. Propone un Estado que coordine las relaciones entre el sector público y el sector privado. Y por último, y esto es muy importante, la política fiscal para el monetarismo tiene que ser neutra. Neutra significa no molestemos con impuestos a los más ricos. No están de acuerdo con la redistribución del ingreso. Eso es ser neutro. No redistribuir. Porque si yo le pongo un impuesto a la riqueza a los más millonarios para utilizar ese dinero para la salud pública, lo que estoy haciendo es redistribuir. Sacar de un lado, donde me parece que hay alta concentración de ingresos, para trasladar ese dinero para utilizar a otro lado que lo necesitan los más pobres. Ese rol que tiene el Estado de redistribuir ingresos y que lo puede hacer por medio de los impuestos y del gasto público, los monetaristas están totalmente en desacuerdo. La política fiscal debe ser neutra, casi no debe existir. No debe haber redistribución del ingreso, porque cobrarle impuestos a los más ricos afectaría los incentivos a que inviertan y a que se creen nuevos puestos de trabajo. Los estructuralistas creen que los impuestos deben ser progresivos, es decir, que se le debe cobrar más impuestos a los más ricos y a los que obtienen más ganancias y más ingresos, y por lo tanto creen en el rol del Estado en la redistribución del ingreso. ¿Preguntas o comentarios? Nos quedaron 4 minutos. Yo tengo un comentario solo, profe. Y Matías. Uno parece hecho por un capitalista o alguien, un socio hecho, y el otro parece hecho por la sociedad, por alguien pobre. Bueno, parecería que en eso me estás dando la razón a mí, porque el rol del Estado no es beneficiar al 1% de la población más rica. El rol del Estado es tratar de lograr un equilibrio entre todos y especialmente ocuparse de los trabajadores y de los más pobres. Por eso me ubico en la corriente estructuralista. Me parece atinado tu comentario. No sé si querés agregar algo más o preguntar algo. Ahora, yo no sé si ustedes toman noción de que mirando programas de televisión que hablen de economía, sacase 5N, donde están los estructuralistas, te vas a encontrar con economistas monetaristas en todos los canales, queriendo tener la razón e influyendo sobre las opiniones de las personas. Por eso, Matías me dice que parece que la receta del monetarismo estuviera hecho por un grupo de capitalistas muy ricos, yo le agrego lo de muy ricos, y la de los estructuralistas por toda la sociedad.
Y bueno, entonces, ¿qué rol están cumpliendo los medios de comunicación en Argentina? Lo dejo como pregunta, no es para que la respondamos porque quedan 3 minutos y daría, acá Roberto Bota, que trabaja en periodismo, daría para que nos dé una clase entera sobre el rol del periodismo en una sociedad. ¿Querés decir algo breve, Roberto? No, no, me salgo de la vaina por hablar, pero Algo breve, yo apelo a tu prefiero brevedad. escucharte a vos, digo, son los medios hegemónicos los que nos convencen, no o sea, al qué porcentaje, 90% de la población, vengo de hacer un trabajo donde te mandé mensaje que, y bueno, pero si están todo el día con la maquinita, ¿cómo no vamos a estar así? Vos decís, ¿cómo haces para convencer a esa gran cantidad de gente de que no es solo por la emisión de moneda que se genera la inflación y todo lo que acabas de explicar en estas 18 clases? Es muy difícil desde un C5N o desde un derecho al deporte en la imposible convencer de el estructuralismo es lo mejor y el monetarismo es lo peor. Eso último es lo que yo pienso, pero bueno, no tenemos por qué pensar todos iguales. Lo que sí sería importante es que la gente tenga acceso a la información y lamentablemente, juntando TN, América y todos los canales que más se ven, la información está bastante tergiversada, porque no es solo pensar distinto que vos lo podés respetar, sino que directamente nos mienten en los medios de comunicación, tergiversan la realidad. Pero bueno, cerramos acá la clase. Y el miércoles que viene, en nuestra última clase, vemos si hay alguna duda de esto y vemos el tema del desempleo.